Un saludo cordial para todos, bienvenidos nuevamente a nuestra lectura, hoy con el documento 139 del libro de Urantia. Vamos a leer la primera parte, lo hemos dividido en dos partes y hoy pues haremos la lectura inicial de dicho documento. Antes de comenzar, vamos a colocar entonces esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, entonces los dejo con Flor para que iniciemos la lectura. Adelante, Flor. Muchas gracias, Carlitos. Bien. Documento 139, parte uno. Los 12 apóstoles. Es un testimonio elocuente del encanto y rectitud de la vida terrenal de Jesús que, aunque destruyó en repetidas ocasiones las esperanzas de sus apóstoles y redujo a jirones todas sus ambiciones de exaltación personal, solo uno de ellos lo abandonó. Los apóstoles aprendieron de Jesús acerca de lo concerniente al reino del cielo, y Jesús aprendió mucho de ellos acerca del reino de los hombres, de la naturaleza humana tal como se vive en Urantia y en otros mundos evolucionarios del tiempo y del espacio. Estos 12 hombres representaban diversos tipos de temperamento humano y no se habían vuelto parecidos por el aprendizaje. Muchos de estos pescadores galileos llevaban bastante sangre gentil en sus venas como resultado de la conversión forzosa 100 años antes de la población gentil de Galilea. No cometáis el error de pensar que los apóstoles eran totalmente ignorantes e incultos. Todos ellos, excepto los mellizos Alfeo, eran graduados de las escuelas de la sinagoga. Habían estudiado profundamente las escrituras hebreas y habían aprendido gran parte de los conocimientos de su día. 7 de ellos eran graduados de las escuelas de la sinagoga de Capernaum, y no había mejores escuelas judías en toda Galilea. Cuando vuestros escritos se refieren a estos mensajeros del reino como seres sin letras y del vulgo, lo que querían significar era que se trataba de laicos que no habían sido instruidos en el saber de los rabinos ni en los métodos de la interpretación rabínica de las escrituras. Carecían de la así llamada educación superior. En tiempos modernos, ciertamente, serían considerados gente poco instruida y en algunos círculos sociales incluso incultos. Una cosa es cierta, no todos habían pasado por el mismo programa rígido y estereotipado de educación. Desde su adolescencia en adelante habían tenido experiencias diferentes en el aprendizaje del vivir. 1. Andrés, el primer elegido. Andrés, presidente del Cuerpo Apostólico del Reino, nació en Capernaum. Era el mayor de una familia de 5. Él, su hermano Simón y 3 hermanas. Su padre, por entonces ya fallecido, había sido socio de Zebedeo en el negocio de la preparación de pescado seco en Bethsaida, el puerto pesquero de Capernaum. Cuando se convirtió en apóstol, Andrés era soltero, pero vivía con su hermano casado, Simón Pedro. Ambos eran pescadores y socios de Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo. En el año 26 después de Cristo, el año en que fue elegido apóstol, Andrés tenía 33 años, era un año mayor que Jesús y el mayor de los apóstoles. Provenía de excelente linaje y era el más capaz de los 12. Estaba a la altura de sus asociados en casi todas las capacidades imaginables, excepción hecha de la oratoria. Jesús no le aplicó a Andrés ningún sobrenombre, ninguna designación fraterna. Pero, así como pronto comenzaron los apóstoles a llamar maestro a Jesús, también empezaron a llamar a Andrés con un nombre que equivalía a jefe. Andrés
Era un buen organizador, pero un administrador aún mejor. Era uno de los 4 apóstoles del círculo íntimo, pero cuando Jesús lo nombró jefe del grupo apostólico, fue necesario que permaneciera en su puesto con sus hermanos, mientras los otros 3 disfrutaban de la comunión muy estrecha con el Maestro. Hasta el fin, Andrés siguió siendo el decano del cuerpo apostólico. Aunque Andrés nunca fue efectivo como predicador, fue muy eficaz en su obra personal. Fue pionero en la labor misionera del reino, puesto que al ser elegido primero, inmediatamente atrajo a Jesús a su hermano Simón, y este posteriormente se convirtió en uno de los mejores predicadores del reino. Andrés fue el principal partidario de la política de Jesús en el sentido de utilizar el programa de la obra personal como un medio de preparación de los 12 para que fueran mensajeros del reino. Si enseñaba Jesús en privado a los apóstoles o predicaba a las multitudes, Andrés generalmente conocía lo que estaba ocurriendo. Era un ejecutivo comprensivo y un administrador eficaz. Resolvía prestamente todos los asuntos que se le consultaban, a menos que considerara que el problema estaba más allá del ámbito de su autoridad, en cuyo caso consultaba directamente con Jesús. Andrés y Pedro eran muy distintos en carácter y en temperamento, pero debe registrarse sempiternamente para su crédito que se llevaban estupendamente bien. Jamás tuvo Andrés celos de la elocuencia de Pedro. Pocas veces se da que un hermano mayor como Andrés ejerza una influencia tan profunda sobre su hermano más joven y talentoso. Andrés y Pedro no parecían tener nunca el más mínimo celo uno del otro, de su capacidad, de sus triunfos. Tarde en la noche del día de Pentecostés, cuando se sumaron 2000 almas al reino, en gran medida gracias a la predicación enérgica e inspiradora de Pedro, Andrés le dijo a su hermano: yo no podría haberlo hecho, pero me hace feliz tener un hermano que puede hacerlo. A lo cual replicó Pedro: y si tú no me hubieras atraído al maestro, y si tu persistencia no me hubiera retenido a su lado, no habría yo estado aquí para hacerlo. Andrés y Pedro eran la excepción de la regla, una prueba de que aún los hermanos pueden convivir apaciblemente y trabajar juntos con gran eficacia. Después de Pentecostés, Pedro fue famoso, pero jamás se irritó Andrés, el hermano mayor, aunque se le presentara por el resto de su vida como el hermano de Simón Pedro. De todos los apóstoles, Andrés era el que mejor juzgaba a los hombres. Sabía que el corazón de Judas Iscariote estaba lleno de problemas, aunque ninguno de los otros sospechaba nada mal en el tesorero, pero a nadie mencionó sus temores. El gran servicio de Andrés al reino consistió en aconsejar a Pedro, Santiago y Juan sobre la elección de los primeros misioneros que se enviaron a proclamar el Evangelio, y en asesorar estos primeros líderes sobre la organización de los asuntos administrativos del reino. Andrés tenía un don especial para descubrir en los jóvenes sus recursos ocultos y talentos latentes. Poco después de que Jesús había ascendido a lo alto, Andrés comenzó a escribir una crónica personal de muchos de los dichos y hechos de su maestro que ya había partido. Después de la muerte de Andrés, se hicieron otras copias de esta crónica privada que circularon libremente entre los primeros maestros de la Iglesia cristiana. Estas notas casuales de Andrés posteriormente fueron corregidas, enmendadas, alteradas, y se les agregaron datos hasta convertirse en una narración relativamente cronológica de la vida terrenal del maestro. El último de estos ejemplares alterados y enmendados fue destruido en un incendio en Alejandría, unos 100 años después de que fuera escrito el original por el primer elegido de los 12 apóstoles. Andrés era un hombre de clara visión, de pensamiento lógico y de decisión firme, cuya gran fuerza de carácter estaba cimentada en una estupenda estabilidad. El mayor defecto de su temperamento era su falta de entusiasmo. Muchas veces olvidaba alentar a sus asociados con alabanzas juiciosas.
Esta, su reticencia en alabar las acciones meritorias de sus amigos, provenía de su aborrecimiento de la lisonja y de la falta de sinceridad. Andrés era uno de estos hombres íntegros, ecuánimes, que alcanzan su posición por su propio esfuerzo y que tienen éxito en una forma modesta. Todos los apóstoles amaban a Jesús, pero es verdad que cada uno de los 12 había sido atraído a él por un rasgo específico de su personalidad que tocaba una fibra íntima de ese apóstol en particular. Andrés admiraba a Jesús por su sinceridad constante, su dignidad sin afectación. Una vez que los hombres conocían a Jesús, se sentían poseídos por el deseo de compartirlo con sus amigos. Realmente deseaban que todo el mundo lo conociera. Cuando las subsiguientes persecuciones dispersaron finalmente a los apóstoles de Jerusalén, Andrés viajó por Armenia, la Asia Menor y Macedonia, y después de atraer al reino a muchos millares de almas, finalmente fue apresado y crucificado en Patras, en Acaya. Este hombre robusto duró 2 días enteros antes de expirar en la cruz. Durante estas horas trágicas, no dejó de proclamar en forma convincente la buena nueva de la salvación en el reino del cielo. Es verdaderamente lindo conocer este tipo de detalles que creo yo en gran medida desconocíamos, al menos yo desconocía mucho de ellos, e inclusive creo que el mismo doctor Sadler, al leer los detalles sobre los apóstoles, aceptó que era algo especial esta revelación. Y ahora tenemos el gusto, el privilegio de poder conocer estos detalles que no trascendieron de esta forma y con esta calidad de detalle en la tradición. Entonces somos afortunados en conocer estos personajes que estuvieron cerquita de nuestro maestro y todo lo que hicieron, cuál era su personalidad, todo su perfil. Y eso es, creo yo, algo para agradecer, para conocer más lo que sucedió ante la vida de nuestro maestro. Este fue Andrés, el primero de todos ellos. Si hay algún comentario, si no, bueno, le paso la palabra a Luis. Adelante, Luis. 2. Simón Pedro. Cuando Simón Pedro se unió a los apóstoles tenía 30 años. Estaba casado, tenía 3 hijos y vivía en Bethsaida, cerca de Cafarnaúm. Su hermano Andrés y su suegra vivían con él. Tanto Pedro como Andrés eran pescadores y socios de los hijos de Zebedeo. El maestro ya conocía a Simón desde hacía algún tiempo cuando Andrés se lo presentó como el segundo de los apóstoles. Al dar Jesús a Simón el nombre de Pedro, lo hizo con una sonrisa. Era una especie de apodo. Simón era bien conocido entre sus amigos por su temperamento errático e impulsivo. Es verdad que más tarde le dio Jesús una importancia nueva y significativa a este apodo originalmente otorgado a la ligera. Simón Pedro era hombre impulsivo y optimista. Había crecido libremente, permitiéndose ceder a los sentimientos más fuertes. Constantemente se metía en líos porque persistía en hablar sin pensar. Esta impulsividad también les causaba problemas incesantes a todos sus amigos y asociados y era la causa de que su maestro muchas veces les regañara suavemente. El único motivo por el cual Pedro no se metía en más líos aún por su forma impulsiva de hablar era que desde muy temprano aprendió a compartir muchos de sus planes y proyectos con su hermano Andrés, antes de aventurarse a proponerlos en público. Pedro era un orador locuaz, elocuente y dramático. También era un líder natural que sabía inspirar a las multitudes. Un pensador sagaz, pero no un razonador profundo. Ah, qué falta. Hacía más preguntas él solo que todos los apóstoles juntos. Y aunque la mayoría de sus preguntas tenían sentido y valían la pena, muchas eran impensadas y tontas.
Pedro no tenía una mente profunda, pero conocía su mente bastante bien. Por consiguiente, era hombre de decisiones rápidas y acción repentina. Mientras otros conversaban asombrados viendo a Jesús en la playa, Pedro se zambullía al agua y nadaba hacia la costa para encontrarse con el maestro. El rasgo que Pedro más admiraba de Jesús era su extrema ternura. Pedro no se cansaba jamás de descubrir la paciencia de Jesús. Jamás olvidaría la lección acerca de perdonar al malhechor no 7 veces tan solo, sino 70 veces más 7. Mucho pensó sobre estas impresiones del carácter misericordioso del maestro durante esos lúgubres días de desesperación que vivió inmediatamente después de negar a Jesús sin pensarlo y sin intención en el patio del sumo sacerdote. Simón Pedro era angustiosamente vacilante, pasaba en forma repentiva de un extremo al otro. Primero se negó a que Jesús le lavara los pies, pero al oír la réplica de su maestro le pidió que le lavara todo el cuerpo. Pero después de todo, Jesús sabía que las faltas de Pedro provenían de la cabeza y no del corazón. Era Pedro una de las más inexplicables combinaciones de coraje y cobardía que jamás vivieran sobre la tierra. Su gran fortaleza de carácter era su lealtad, su amistad. Pedro amaba real y sinceramente a Jesús, pero a pesar de la extraordinaria fuerza de su devoción, era tan inestable y variable que pudo una joven criada azuzarlo a que negara a su maestro y señor. Pedro podía hacerle frente a la persecución y a todo tipo de ataque directo, pero se empequeñecía y se marchitaba ante el ridículo. Soldado valiente ante un ataque frontal, reaccionaba como un cobarde medroso ante un ataque sorpresivo desde la retaguardia. Pedro fue el primero entre los apóstoles en defender valientemente la obra de Felipe entre los samaritanos y la de Pablo entre los gentiles. Pero más tarde en Antioquía, al ser confrontado por un grupo de judaizantes que los ridiculizaban, se retractó, alejándose temporalmente de los gentiles, para luego traer sobre su cabeza la audaz denuncia de Pablo. Fue el primero entre los apóstoles en hacer una sincera confesión de la humanidad y la divinidad combinada de Jesús, y el primero, con excepción de Judas, en negarlo. Pero no tenía mucho de soñador. Pedro no tenía mucho de soñador, pero le disgustaba descender de las nubes del éxtasis y del entusiasmo de la complacencia dramática al mundo ordinaria de la realidad concreta. Al seguir a Jesús, literal y figurativamente, conducía él a veces la procesión y otras veces la seguía de lejos, pero era el predicador más destacado de los 12. Hizo más que cualquier otro hombre individual, a excepción de Pablo, para establecer el reino y enviar a sus mensajeros a los 4 confines de la tierra en una generación. Después de haber negado impulsivamente al maestro, volvió a encontrarse a sí mismo y con la orientación comprensiva y compasiva de Andrés, nuevamente encabezó el camino de vuelta a las redes de pesca, mientras los apóstoles se quedaban a la espera de lo que sucedería después de la crucifixión. Cuando estuvo plenamente seguro de que Jesús lo había perdonado y supo que había sido recibido de vuelta en el redil del maestro, las llamas del reino ardieron tan brillantemente en su alma que se convirtió en una gran luz salvadora para millares que vivían en las tinieblas. Después de partir de Jerusalén y antes de que Pablo se convirtiera en la fuerza motriz de las iglesias cristianas gentiles, Pedro viajó mucho, visitando todas las iglesias, desde Babilonia hasta Corinto. Incluso visitó y ministró a muchas de las iglesias que habían sido fundadas por Pablo. Aunque mucho diferían Pedro y Pablo en temperamento y educación, incluso en teología, trabajaron juntos armoniosamente para la edificación de las iglesias durante sus últimos años. Se advierte algo del estilo y las enseñanzas de Pedro en los sermones parcialmente documentados por Lucas y en el Evangelio según Marcos. Su estilo vigoroso se muestra mejor en la cita conocida como la primera epístola de Pedro,
Por lo menos así era antes de que fuera posteriormente modificada por un discípulo de Pablo. Pero Pedro persistió en cometer el error de tratar de convencer a los judíos de que Jesús era, después de todo, real y verdaderamente el Mesías judío. Hasta el día de su muerte, la mente de Simón Pedro siguió confundida entre los conceptos de Jesús como el Mesías judío, Cristo como el Redentor del mundo y el Hijo del Hombre como la revelación de Dios, el Padre amante de toda la humanidad. La esposa de Pedro era una mujer muy capaz. Trabajó durante muchos años de manera aceptable como miembro de la Organización de las Mujeres y cuando Pedro tuvo que irse de Jerusalén, ella lo acompañó en todos sus viajes a las iglesias y en todas sus excursiones misioneras. Y el día en que su ilustre marido entregó su vida, fue arrojada a las bestias salvajes en la arena en Roma. Así pues, este hombre Pedro, que tan cerca había estado de Jesús, que había pertenecido a su círculo íntimo, partió de Jerusalén y proclamó la buena nueva del reino con poder y gloria hasta cumplir la plenitud de su ministerio. Él se consideró altamente honrado cuando sus captores le dijeron que moriría como había muerto su maestro, en la cruz. Así pues, fue Simón Pedro crucificado en Roma. Fíjense qué interesante, esto vamos a verlo en todos los apóstoles que vamos a ir narrando, que los reveladores dicen lo que más le llamaba la atención o le gustaba a ese apóstol de Jesús. Y eso es un dato muy importante porque nos permite también ir a conociendo a Jesús como lo veían los demás, en este caso sus apóstoles, y que eran cualidades reales de Jesús, que como decía Flor, esas cosas no trascendieron. Nosotros realmente no conocemos a Jesús, Jesús humano, sus cualidades humanas, como esto, como que un hombre tierno, como un hombre que tenía misericordia. Normalmente no nos imaginamos esas cosas. Y por supuesto empezamos a conocerlos a estos hombres que si bien no eran unas luminarias como hubieran sido a lo mejor los filósofos griegos, este, y con sus deficiencias y sus virtudes, sus valores, es de admirar cómo entregaron toda su vida a ir a predicar. Quizás ese celo le falta a muchos cristianos ahorita, ¿no? Y quizás por eso las iglesias ya tradicionales ya se van rezagando, porque prácticamente eso se lo dejaron a los sacerdotes, cuando era la misión de cualquiera. Y es admirable ese, como dice, nadie hizo más que Pedro, en este caso, que caminó y caminó y caminó, porque eso tampoco iban ni en avión ni en un jeep, iban caminando y caminando de tierra en tierra, tomaban un barco de vez en cuando solamente impulsados por este deseo de que los demás conocieran. Yo creo que sobre todo a nosotros, a mí me pasa, por ejemplo, con la revelación del libro de Urantia, porque yo fui católico muchas veces y fui misionero también fui a predicar para otros lados, pero con el libro Urantia no tenemos, como parece que no tenemos todavía esa convicción que nos importa poco lo que puedan pensar de nosotros o si hacemos el ridículo o si dicen, porque yo tantas veces trato de hablar eso, incluso con mis familiares y me dicen, sí, ¿de dónde sacaste tú eso? ¿Quién inventó eso? Y tú sigues y vas a creer en esas durmientes y no sé qué más. Entonces, te cuentan cualquier cosa y nos pasa, por lo menos me pasa a mí como Pedro, cualquier sirvientica me asusta para que yo niegue al maestro y niegue toda una obra de 3 años que tenía Pedro conociendo a su maestro y una simple muchacha ahí que ni lo conocía ni sabía nada, lo hace retroceder. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al ridículo. Pienso que yo me veo muy en la figura de Pedro en ese sentido. Bueno, si alguno me extendí mucho, si alguno quiere agregar algo. A ver, Claudio. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. No, bueno, respecto a lo que estabas diciendo, Luis, em, a veces sí sucede que uno tiene
quizás un poco de resquemor en poder decir todo lo que siente, en poder así tener el convencimiento, pero eso también depende de cada uno, ¿no? O sea, del carácter que puede llegar a tener cada uno. Otra cosa que yo tenía una duda, ¿no? O sea, porque me llamaba la atención que en la historia habla de que Pedro fue crucificado cabeza abajo. Y a mí no me cerraba, era algo que no me podía cerrar porque yo me imaginaba, te voy a crucificar, decían los romanos, y no, yo quiero que me crucifiquen cabeza abajo. Y le van a hacer caso los romanos. Me parecía muy raro. Bueno, acá se confirmó un poco que, por supuesto, fue crucificado, pero de la manera que solían hacerlo con todo el mundo, ¿no? Y bueno, y bueno, después seguiremos charlando. Sí, Gracias. eso es lo que dice la tradición, que él no se consideraba digno, pero como tú mismo dices, la cruz no tiene forma para que tú entierres el pedacito que sobra de la cabeza, lo entierres en tierra, ¿no? Sí, Este, es que aparte es un modo de tortura, la crucifixión. sí, Seguramente es mucho más tortura el que te cuelguen de los brazos que quizás de los pies. No sé, o sea, exactamente cuál sería las cosas que te pueden llegar a suceder. sí, Pero por lo visto, o sea, cuando te cuelgan de los brazos, te falta el aire, hay un montón de cosas que llega un momento de que las piernas duelen mucho porque además, o sea, te clavan en las piernas, entonces no puedes pararte sobre ellas mismas. sí. Pero bueno, o sea, a lo que iba es que justamente a mí no me cerraba mucho el que le hubiesen hecho caso a Pedro cuando, aunque quizás lo haya dicho, ¿sí? Ujú. Que a él lo hayan crucificado boca abajo. Era eso, Sí, gracias. yo pienso que la tradición lo hizo más que todo para resaltar la humildad de Pedro eh, como virtud, ¿no? Pero sí, ciertamente el libro, la revelación no dice nada, lo debieron haber crucificado normal, ¿no? Ya, Sí. gracias. Valdemar, Sí, sí, efectivamente, pues en realidad no sabemos de dónde salió esa versión de la crucifixión de Pedro. Sí, yo también sabía que la tradición dice que fue crucificado eh, de cabeza. Y puede ser que sí sea cierto, pues no sabemos si sí o no, pero no importa mucho. Hay otra tradición también que dice la iglesia que Andrés también fue crucificado, pero en forma de X. Este, pues no sé de dónde salieron. Podría ser que sí, podría ser que no, pero en realidad aquí nada más nos dicen que cómo murieron, pero no exactamente cómo, pero en realidad eso yo creo que no tiene mucha importancia. ¿De dónde saldría la tradición? O sea, alguien escribió o alguien corrió ese rumor desde Roma y se fue diciendo y diciendo, o alguna persona se le ocurrió que pudo haber sido así. La verdad no me atrevería yo a decir si es cierto o no es cierto, pero como dice Claudio, pues sí, sí, la crucifixión era un tormento. Gracias, saludos a todos. bueno, pero también es importante señalar aquí que tampoco nos pasó nada la esposa de Pedro, pues también que lo siguió y que también sufrió el martirio y de ella no se sabe nada, pues. Pero gracias a la revelación podemos saber que era un matrimonio, no era Pedro, era un matrimonio el que andaba predicando. ¿Alguien más? Si no, le pasamos la palabra a Claudio. Ah, no, perdón, a Carlos. Gracias, Luis. Seguimos. Santiago Cebedeo. Santiago, el mayor de los dos apóstoles, hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó los hijos del trueno, tenía 30 años cuando se convirtió en apóstol. Estaba casado, tenía 4 hijos y vivía cerca de sus padres en las afueras de Capernaum, en Bethsaida. Era pescador y siguió su llamado con su hermano menor Juan y en asociación con Andrés y Simón.
Santiago y su hermano Juan disfrutaban la ventaja de haber conocido a Jesús mucho antes que todos los demás apóstoles. Este apóstol hábil era una contradicción de temperamento. Parecía poseer realmente dos naturalezas, ambas activadas por sentimientos fuertes. Era especialmente vehemente cuando algo le provocaba indignación. Tenía un temperamento fogoso cuando se le provocaba y cuando pasaba la tormenta siempre solía justificar y excusar su ira diciendo que se trataba únicamente de una manifestación de justa cólera. Aparte de estos estallidos periódicos de ira, la personalidad de Santiago mucho se parecía a la de Andrés. No poseía la discreción o el discernimiento de la naturaleza humana de Andrés, pero era mejor orador público que éste. Después de Pedro, o tal vez después de Mateo, Santiago era el mejor orador entre los 12. Aunque no se podía decir que Santiago fuera caprichoso, se le veía a veces quieto y taciturno, un día, y al siguiente día muy locuaz y lleno de historias. Hablaba generalmente con Jesús, pero entre los 12 permanecía a veces callado durante varios días seguidos. Su única gran debilidad eran estos períodos de silencio inexplicables. El rasgo más destacado de la personalidad de Santiago era su habilidad para ver todas las facetas de cualquier asunto. De los 12, era el que estaba más cerca de comprender plenamente la importancia y el significado verdadero de la enseñanza de Jesús. También había sido lento al principio en entender al maestro, pero una vez que se completó su preparación, adquirió un concepto superior del mensaje de Jesús. Santiago era capaz de comprender una amplia gama de la naturaleza humana. Se llevaba bien con el versátil Andrés, con el impetuoso Pedro y con su reservado hermano Juan. Aunque Santiago y Juan tenían sus problemas a veces cuando intentaban trabajar juntos, era una experiencia inspiradora observar lo bien que se llevaban. No llegaban a tener una relación tan buena como la de Andrés y Pedro, pero se llevaban mucho mejor de lo que ordinariamente se espera de dos hermanos, especialmente de dos hermanos de carácter tan recio y determinado. Pero por extraño que parezca, estos dos hijos de Zebedeo eran mucho más tolerantes el uno con el otro que con los extraños. Se tenían gran afecto, siempre habían sido buenos compañeros de juego. Eran estos hijos del trueno los que querían pedir fuego al cielo para que aniquilara a los samaritanos que se habían atrevido a demostrar irreverencia para con su maestro. Pero la prematura muerte de Santiago cambió mucho el temperamento vehemente de su hermano menor Juan. El rasgo de la personalidad de Jesús que Santiago más admiraba era la compasión afectuosa del Maestro, el interés comprensivo de Jesús en los pequeños y en los grandes, en los ricos y en los pobres. Le resultaba muy atractivo. Santiago Zebedeo era un pensador y un planificador bien equilibrado. Junto con Andrés era uno de los más sensatos del grupo apostólico. Era un individuo vigoroso, pero nunca estaba deprisa. Era un excelente contrapeso de Pedro. Era modesto, no era espectacular en su actuación. Era un servidor diario, un trabajador sin pretensiones, que una vez que hubo comprendido el verdadero significado del reino, no pretendió ninguna recompensa especial. E incluso cuando se cuenta que la madre de Santiago y de Juan pidió que se colocase a sus hijos a la diestra y a la siniestra de Jesús, debe recordarse que fue la madre quien hizo esta solicitud. Cuando ellos dieron a entender que estaban listos para asumir tales responsabilidades, debe reconocerse que conocían los peligros que acompañaban la supuesta rebelión del maestro contra el poder de Roma y que también estaban dispuestos a pagar el precio. Cuando Jesús preguntó si estaban prestos a beber de la copa, respondieron que lo estaban.
Y en lo que se refiere a Santiago, esto fue literalmente cierto. Bebió de la copa con el Maestro, ya que fue el primero de los apóstoles en sufrir el martirio, y muy pronto fue ejecutado por la espada de Herodes Agripa. Santiago fue, pues, el primero de los 12 que sacrificó su vida en el nuevo frente de batalla del reino. Herodes Agripa temía a Santiago más que a todos los demás apóstoles. Sí, ciertamente permanecía a menudo quieto y taciturno, pero demostró ser valiente y decidido cuando sus convicciones fueron puestas a prueba. Santiago vivió su vida plenamente y cuando llegó el fin, se comportó con tal gracia y fortaleza que aún su acusador e informante, que asistió a su juicio y ejecución, tanto se conmovió que huyó de la escena del último suplicio de Santiago para unirse a los discípulos de Jesús. Miren cómo al final, sin abrir la boca, supongo yo, solamente con su actitud ante la ejecución, convirtió al que lo acusó y estaba allí con solo el ejemplo. Siempre yo he dicho que uno predica mucho más con el ejemplo y con sus acciones, con su forma de ser, que pues con la boca, con las palabras, como dicen por aquí, es un mamey. O sea, pues es bien fácil, hable que hable, predique que predique, pero vivirlo y ponerlo en obra y en acción, ahí es donde está, ahí es donde está el asunto. Lo difícil está allí. Así que vemos cómo, de una manera pues muy resumida, nos está presentando en este documento cada uno de los apóstoles y vemos cómo Santiago pues fue el primero de todos ellos en, en morir de esa manera, mandado a ejecutar por Herodes. Así que supongo yo que fue allí en Galilea, que era donde Herodes tenía poder. Si hay algún otro comentario, si no, entonces seguimos con Luis de nuevo. Adelante, Luis. 4. Juan Zebedeo. Cuando se convirtió en apóstol, Juan tenía 24 años y era el más joven de los 12. Era soltero y vivía con sus padres en Bethsaida. Era pescador y trabajaba con su hermano Santiago en sociedad con Andrés y Pedro. Tanto antes como después de convertirse en apóstol, fue Juan el representante personal de Jesús en relación con la familia del Maestro y continuó llevando esta responsabilidad durante toda la vida de María, la madre de Jesús. Puesto que Juan era el más joven de los 12 y estaba tan estrechamente unido a Jesús en sus asuntos de familia, era muy querido por el Maestro. Pero no se puede decir en verdad que era el discípulo a quien Jesús amaba. No podéis sospechar que una personalidad tan magnánima como Jesús pudiese mostrar favoritismo, pudiese amar a uno de sus apóstoles más que a los otros. El hecho de que Juan fuera uno de los 3 ayudantes personales de Jesús le prestó más credibilidad a esta idea errónea, además de que conocía a Jesús desde hacía mucho más tiempo que los otros. Pedro, Santiago y Juan fueron asignados como ayudantes personales de Jesús poco después de convertirse en apóstoles. Poco después de la selección de los 12 y cuando Jesús nombró a Andrés como director del grupo, le dijo: ahora deseo que nombres a 2 o 3 de tus asociados para que estén junto a mí y permanezcan a mi lado, me consuelen y ministren mis necesidades diarias. Y Andrés pensó que lo mejor era seleccionar para este deber especial a los 3 apóstoles que habían sido elegidos primero, después de él. Hubiera querido ofrecerse voluntario para este bienaventurado servicio, pero el maestro ya le había dado su cometido. Por consiguiente, dispuso inmediatamente que Pedro, Santiago y Juan se dedicaran a esta función. Juan Zebedeo tenía muchos rasgos atractivos de carácter, pero un rasgo poco atractivo era su engreimiento, aunque usualmente bien ocultado. Su prolongada asociación con Jesús produjo muchos y grandes cambios en su carácter. Su engreimiento mucho disminuyó,
Pero al envejecer y volverse un tanto infantil, esta vanidad volvió a aparecer en cierta medida, de modo tal que cuando guiaba a Natán en la redacción del Evangelio que ahora lleva su nombre, el anciano apóstol no titubeó en referirse a sí mismo repetidamente como el discípulo a quien Jesús amaba. En vista del hecho de que Juan llegó a ser más que cualquier otro mortal terrestre, el camarada de Jesús, y de que fue su elegido representante personal para tantos y diversos asuntos, no es extraño que llegase a considerarse a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, puesto que ciertamente sabía que era el discípulo en quien Jesús con mayor frecuencia confiaba. El rasgo más sobresaliente del carácter de Juan era su confiabilidad. Era presto y valiente, fiel y devoto. Su mayor debilidad era su característico engreimiento. Era el más joven en la familia de su padre, el más joven del cuerpo apostólico. Quizás estaba un poquito consentido. Tal vez lo habían mimado un poco. Pero el Juan de años posteriores fue una persona muy diferente a ese joven arbitrario y egocéntrico que se unió a las filas de los apóstoles de Jesús cuando tenía 24 años. Las características de Jesús que apreciaba Juan más era el amor y el altruismo del maestro. Estos rasgos le impresionaron tanto que el resto de su vida estuvo dominado por los sentimientos de amor y devoción fraternal. Habló del amor y escribió acerca del amor. Este hijo del trueno se convirtió en el apóstol del amor. En Éfeso, cuando ya anciano obispo no podía estar de pie en el púlpito y predicar, sino que tenían que llevarle en una silla a la iglesia, y al final de la ceremonia, cuando le pedían que diera unas pocas palabras a los creyentes, durante años tan solo decía: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Juan era hombre de muy pocas palabras, excepto cuando se encolerizaba. Pensaba mucho, pero decía poco. Al envejecer, su temperamento se hizo más dócil, mejor controlado, pero nunca llegó a vencer completamente su falta de locuacidad. No llegó nunca a dominar esta reticencia por completo, pero estaba dotado de una imaginación notable y creadora. Había otras facetas de Juan que no esperaba uno encontrar en persona tan taciturna e introspectiva. Era un tanto prejuicioso y desmedidamente intolerante. En este aspecto, él y Santiago se parecían mucho. Ambos querían que el cielo aniquilara con su fuego a los samaritanos irrespetuosos. Si se topaba Juan con extraños que enseñaban en el nombre de Jesús, inmediatamente les prohibía que continuaran. Pero no era el único de los 12 infectados con esta clase de amor propio y de sentimiento de superioridad. Mucho influyó sobre la vida de Juan ver a Jesús vivir sin hogar propio, porque bien sabía cuán fielmente se había ocupado el maestro de disponer para el cuidado de su madre y de su familia. También simpatizaba Juan profundamente con Jesús al ver la falla de su familia en comprenderlo, el hecho de que ellos se iban distanciando cada vez más de Jesús. Toda esta situación, juntamente con su observación de que Jesús siempre sometía hasta sus más insignificantes deseos a la voluntad del Padre en el cielo, y su vivir diario lleno de confianza implícita, tan profundamente impresionó a Juan que produjo en él notables y permanentes cambios de carácter, cambios que se manifestarían a lo largo del resto de su vida. Juan tenía un valor frío y temerario que pocos poseían entre los otros apóstoles. Fue el único apóstol que permaneció con Jesús la noche de su arresto y se atrevió a acompañar a su maestro hasta las fauces mismas de la muerte. Estuvo presente y próximo hasta la última hora terrenal de Jesús y cumplió fielmente con su fideicomiso respecto a la madre de Jesús, y se mantuvo presto para recibir las instrucciones adicionales que tal vez se le implementarían en los últimos momentos de la existencia mortal del maestro. Una cosa es indudable: Juan era completamente digno de confianza. Juan se sentaba usualmente a la diestra de Jesús cuando los 12 compartían la cena. Fue el primero entre los 12 en creer sincera y plenamente en la resurrección, y fue el primero en reconocer
al Jesús cuando vino hacia ellos en la costa después de su resurrección. Este hijo de Zebedeo estuvo muy estrechamente ligado con Pedro en las primeras actividades del movimiento cristiano, llegando a ser uno de los principales sostenedores de la iglesia de Jerusalén. Fue la mano derecha de Pedro el día de Pentecostés. Varios años después del martirio de Santiago, Juan se casó con la viuda de su hermano. Durante los últimos 20 años de su vida recibió los cuidados de una nieta amorosa. Juan fue encarcelado varias veces y fue desterrado a la isla de Patmos por un periodo de 4 años. Allí en el mapa pueden ver dónde queda. Hasta que otro emperador ascendió al poder en Roma. Si Juan no hubiera tenido tacto y sagacidad, sin duda lo habrían ejecutado como a su hermano Santiago, quien fue más franco y directo al hablar. Según pasaron los años, Juan, junto con Santiago, el hermano del Señor, aprendió a practicar una prudente conciliación cuando comparecían ellos ante los magistrados civiles. Habían descubierto que una respuesta suave aplaca la ira. Aprendieron también a representar a la iglesia como una hermandad espiritual dedicada al servicio social de la humanidad, más bien que como el reino del cielo. Enseñaron servicio misericordioso en vez de poder de gobierno, el reino y el rey. Durante su exilio temporal en Patmos, Juan escribió el libro del Apocalipsis, que vosotros ahora tenéis en su forma muy resumida y distorsionada. Este libro del Apocalipsis contiene los fragmentos que quedaron de una gran revelación porque se perdieron grandes porciones. Otras fueron eliminadas después de que Juan las escribiera. Se lo preserva tan solo en forma fragmentaria y adulterada. Juan viajó mucho, trabajó incesantemente y después de llegar a ser obispo de la iglesia de Asia, se estableció en Éfeso. Dirigió a su asociado Natán en la redacción del así llamado Evangelio según Juan, en Éfeso cuando tenía 99 años. Entre los 12 apóstoles, Juan Zebedeo finalmente terminó por ser el teólogo más destacado. Murió de muerte natural en Éfeso en el año 103 después de Cristo a la edad de 101 años. Pues miren qué interesante el más joven de los apóstoles y el que vivió más tiempo, toda una vida para reflexionar y compartir todo lo que vivió y todo. Es también interesante que él fue el encargado siempre de hacerse cargo de la familia de Jesús, de su madre, y supongo que de Ruth también, que era la hermana más pequeñita, y cumplió ese trabajo fielmente hasta la muerte de la madre de Jesús, de María, que según la tradición vivió solamente un año después. Bueno, si alguno quiere hacer algún comentario sobre Juan, Waldemar. Sí, sí hay que, valdría la pena acordarnos un poquito de lo que hizo Juan, porque conocía más a Jesús, él y Santiago. Pues hay que acordarnos que Jesús cuando llega a Capernaum se contrata con su papá. No estoy seguro si antes ya el papá de Jesús también había hecho negocios con Zebedeo, Sí. pero él incluso vive en su casa, conoce a su familia, a su mamá, a las hermanas, y a lo mejor Juan pues se le pegaba un poquito más que su hermano, ¿no? Y pues tenía varios hermanos. Y cuando él hace el viaje con Gonodi y Gonit, le encarga, es el primer encargo que le hace, que cuide y que le lleve el dinero a su mamá, e incluso le compra una casa junto con el papá. O sea, se ponen de acuerdo y con el dinero que tenían. Entonces sí había mucho acercamiento en cuestiones personales con él. Y nos daba risa cuando leíamos los evangelios también de que del discípulo amado, pues ese mote está nada más en el evangelio de Juan.
él mismo se lo aplicó, ¿no? En ninguno de los demás evangelios dice que era el discípulo amado. Claro. Sí era el que más contacto con él tuvo desde antes de que fuera miembro del cuerpo apostólico, como que tenía muchos, incluso creo que lo acompañó a Jerusalén antes de irse Jesús a su viaje a Roma. Así es. Muy bien, está bien ese preámbulo para que él mismo dice por qué Jesús lo escogió a él y precisamente porque ya se conocían de hace más tiempo y tenían esa confianza, ¿no? Pero sí, es muy interesante también todo esto que sabemos de los apóstoles. Si hay alguno más, si no, les paso la palabra nuevamente a Carlos. Gracias, Luis. 5. Felipe el Curioso. Felipe fue el quinto apóstol en ser escogido, siendo llamado cuando Jesús y sus primeros 4 apóstoles se dirigían desde el campamento de Juan en el Jordán hacia Caná de Galilea. Como vivía en Bethsaida, Felipe conocía algo a Jesús desde hacía algún tiempo, pero no había pensado que Jesús fuese realmente un gran hombre, hasta ese día en el valle del Jordán, en que éste le dijo: sígueme. También influyó en parte sobre Felipe el hecho de que Andrés, Pedro, Santiago y Juan habían aceptado a Jesús como el libertador. Felipe tenía 27 años cuando se unió a los apóstoles. Hacía poco que se había casado, pero no tenía hijos por esa época. El sobrenombre que le dieron los otros apóstoles significa curiosidad, porque Felipe siempre deseaba que le mostraran todo. No parecía profundizar mucho en ningún asunto. No era necesariamente torpe, pero carecía de imaginación. Esta falta de imaginación era la gran debilidad de su carácter. Era una persona común y práctica. Cuando los apóstoles se organizaron para el servicio, Felipe fue hecho mayordomo. Era su deber velar para que no les faltaran provisiones en ningún momento. Y fue un buen mayordomo. Su característica más destacada era su minuciosidad metódica. Era al mismo tiempo matemático y sistemático. Felipe provenía de una familia de 7 hermanos, 3 niños y 4 niñas. Era el segundo, y después de la resurrección bautizó a toda su familia en el reino. La familia de Felipe eran pescadores. Su padre era un hombre muy hábil, un pensador profundo, pero su madre provenía de una familia muy mediocre. No podía esperarse de Felipe que hiciera grandes cosas, pero era un hombre de hacer cosas pequeñas en grande, hacerlas bien y en forma aceptable. Solo algunas veces en 4 años no tuvo alimentos listos para satisfacer las necesidades de todos. Incluso las muchas situaciones de urgencia que surgían en la vida que vivían, rara vez lo encontraron desprevenido. El departamento de abastecimiento de la familia apostólica era administrado con inteligencia y eficacia. El punto fuerte de Felipe era su confiabilidad metódica. El punto flaco, su total falta de imaginación, su falta de capacidad para sumar 2 más 2 y obtener 4. Era matemático en el sentido abstracto, pero no constructivo en su imaginación. Él carecía casi completamente de cierto tipo de imaginación. Era el típico hombre promedio y común de todos los días. Había muchos hombres y mujeres como él entre las multitudes que acudían a escuchar las enseñanzas y predicaciones de Jesús, y todos ellos derivaban consuelo al observar que había alguien semejante a ellos que había sido elevado a una posición honrando en los concilios del Maestro. El hecho de que alguien como ellos ya hubiese encontrado un alto puesto en los asuntos del reino los llenaba de coraje. Y mucho aprendió Jesús sobre cómo funciona la mente de algunos hombres al escuchar pacientemente las tontas preguntas de Felipe y al consentir tantas veces en la solicitud de su mayordomo de que le mostrara
La cualidad de Jesús que Felipe admiraba tan continuamente era la infalible generosidad del Maestro. Jamás halló Felipe nada en Jesús que fuera pequeño, mezquino o avaro, y él adoraba esta constante e infalible generosidad. Poco existía en la personalidad de Felipe que llamara particularmente la atención. A menudo se habla de él como Felipe de Betsaida, el pueblo donde viven Andrés y Pedro. Casi no poseía una visión discernidora. Era incapaz de comprender las posibilidades dramáticas de una situación dada. No era pesimista, era simplemente prosaico. Carecía también en gran medida de discernimiento espiritual. No titubeaba en interrumpir a Jesús en medio de uno de los discursos más profundos del Maestro para hacerle una pregunta al parecer tonta. Pero Jesús no lo regañó nunca por su imprudencia. Fue paciente con él y comprensivo de su incapacidad para entender los significados más profundos de la enseñanza. Bien sabía Jesús que si llegaba a regañar a Felipe por estas preguntas inoportunas, no solo heriría a un alma honesta, sino que tal reprimenda tanto ofendería a Felipe que nunca más se atrevería a preguntar nada. Jesús sabía que en sus mundos del espacio había incontables millones de mortales semejantes de pensamiento lento y quería alentarlos a que se le acercaran y tuvieran siempre la libertad de acudir a él con sus preguntas y problemas. Después de todo, en realidad a Jesús más le interesaban las tontas preguntas de Felipe que el sermón que pudiera estar predicando. Jesús estaba supremamente interesado en los hombres, en todos los hombres. El mayordomo apostólico no era buen orador, pero en la obra personal era muy persuasivo y tenía mucho éxito. No se descorazonaba con facilidad. Era tenaz y laborioso en todo lo que emprendía. Poseía el grande y raro don de decir, ven. Cuando su primer converso, Natanael, quiso discutir los méritos y deméritos de Jesús y de Nazaret, la eficaz respuesta de Felipe fue, ven y ve. No era un predicador dogmático que exhortaba a sus oyentes a que fueran a hacer esto o aquello. Enfrentaba todas las situaciones que surgieran en su trabajo con ven, ven conmigo, te mostraré el camino. Y es esta siempre la técnica más eficaz en todas las formas y fases de la enseñanza. Aún los padres pueden aprender de Felipe el mejor modo de decir a sus hijos que no vayan a hacer esto y aquello, sino más bien venid con nosotros y os mostraremos y compartiremos con vosotros el mejor camino. La incapacidad de Felipe para adaptarse a una nueva situación quedó ilustrada muy bien cierta vez cuando los griegos vinieron a él en Jerusalén diciéndole, Señor, deseamos ver a Jesús. Ahora bien, Felipe le había dicho a cualquier judío que hiciese tal pregunta, ven. Pero estos hombres eran extranjeros y Felipe no recordaba ninguna instrucción de sus superiores sobre este tema. Así pues, lo único que se le ocurrió hacer fue consultar al jefe Andrés, y luego ambos escoltaron a los curiosos griegos hasta Jesús. Del mismo modo, cuando fue a Samaria para predicar y bautizar a los creyentes, según le había mandado su maestro, se abstuvo de poner sus manos sobre los conversos como símbolo de que habían recibido el Espíritu de la verdad. Esto lo hacían Pedro y Juan, que habían venido de Jerusalén para observar su obra en nombre de la Iglesia Madre. Felipe vivió el duro período de la muerte del maestro, participó en la reorganización de los 12 y fue el primero en salir a ganar almas para el reino allende las filas de los judíos, siendo su trabajo con los samaritanos y sus labores subsecuentes en nombre del Evangelio siempre muy fructíferos. La esposa de Felipe, que había sido miembro eficiente del grupo de las mujeres, se asoció activamente con su marido en la obra evangelística cuando huyeron de las persecuciones en Jerusalén. Su esposa era una mujer temeraria,
permaneció al pie de la cruz de Felipe, alentándolo a que proclamara la buena nueva aún a sus asesinos. Y cuando él ya no tuvo fuerza, ella siguió relatando la historia de la salvación por medio de la fe en Jesús. Y solo pudieron silenciarla los airados judíos apedreándola a muerte. Su hija mayor, Lea, continuó la obra de ambos, llegando a ser posteriormente la famosa profetisa de Hierápolis. Felipe, el mayordomo de los 12, fue un hombre poderoso en el reino, ganando almas donde quiera que iba, y fue finalmente crucificado por su fe y enterrado en Hierápolis. Vemos aquí también la ayuda de la esposa y me hace pensar en lo importante que es, pues, predicar en pareja. Y si uno tiene como predicador una esposa que lo apoye, pues ya tiene un porcentaje ganado. No es lo mismo que estar solo o con una esposa que antes se oponga a uno, como pudiera ocurrir en otros predicadores, o hoy mismo en los muchos que predican. Pero ahí estaba su esposa al lado y mire también cómo terminó. La apedrearon por seguir predicando. Todos prácticamente tuvieron un fin muy trágico, a excepción de Juan y otros más, porque no solamente fue Juan. Ya vamos a ver que hubo tres más que, entiendo yo, murieron de muerte natural, no fueron sacrificados. Pero ya llegaremos allá. Si hay alguna pregunta, también quiero resaltar aquí que Felipe parecía ser lento de pensamiento, como una persona muy de bajo perfil, por decir así, que quizás ni merecía estar donde estaba, pero eso inspiraba a la gente, porque decían, pues si ese puede, pues podemos cualquiera. Y eso es una manera también de ver que las condiciones o los requisitos para estar allí no eran requisitos muy altos y muy difíciles, imposibles de cumplir, que uno dijera, no, pues ¿quién puede? Yo no tengo ese don, yo no tengo esa preparación, yo no tengo todos esos créditos que se necesitan, ¿no? Una persona humilde, sencilla, como en este caso nos lo están mostrando y como veremos después en los hermanos Alfeo, que también eran tan humildes que inclusive Jesús ni los mandó a predicar, los mandó que se volvieran a su casa, a seguir su vida, y esos son dos más que yo creo que murieron de muerte natural. Entonces, todos se puede, lo único que necesita es fe y voluntad, y entonces se puede estar allí. Sí, Waldemar. Sí, sí, efectivamente. Estaba pensando ahorita lo que comentó la otra vez Octavio de que Jesús rechazó pertenecer a una escuela, no sé si en Damasco y en Alejandría, en las dos, no aceptó el cargo de dirigir una escuela, pues, muy buena, ¿no? Y en este caso también, pues Jesús fue eligiendo a sus apóstoles así, con gente común y corriente, incluso al vuelo, ¿no? Se los fue agarrando de uno en uno ahí, como se fueron presentando. Porque cuando él decide empezar su obra pública, yo creo que en Roma todavía no decidía eso, pero después de lo del Monte Hermón y decide permanecer aquí en la tierra, pues él pudo haber hecho dos cosas, pudo haber agarrado gente, por ejemplo, de Urnia, gente preparada, gente que aunque algunos no eran de otras escuelas, pero era gente que no tenía tanto perjuicio como los judíos. O pudo haberse regresado a Roma y agarrar gente allá en Roma, hacer un casting ahí de quiénes eran los más preparados, pero pues él decidió con su misma gente y la gente común y corriente, o sea, no era un requisito específico que supiera esto o lo otro, como dice Carlos, o como decían ahorita que solamente que todos estaban preparados en las sinagogas, pero incluso los hermanos Alfeo no, o sea, eran gente un poquito, no eran de una capacidad extraordinaria, ni eruditos en la cosa religiosa, ni nada, pero por algo fue porque, como dice Carlos ahorita, la gente se identificaba con estas personas comunes y corrientes, que si hubiera traído unos super maestros ahí de Roma o de Urnia, a lo mejor no se hubieran sentido tan identificados con la labor de Jesús.
viendo que gente común como ellos estaban a su lado. Así es, igual de mal, así es. Sí, Luis. Sí, completando eso, es algo que me llamaba a mí la atención. Yo no creo que Jesús, a mí siempre me llamó la atención porque Jesús escogió a esos apóstoles, ¿no? Porque cuando tú vas a crear una empresa, un proyecto, un negocio de gran envergadura, tú te buscas, le pides el currículum a la gente, ¿verdad? Y escoges entre muchos currículums los mejores, ¿no? Y más una empresa como esta que estaba haciendo Jesús. Y yo no creo que él simplemente el que cayera, no, yo pienso que él escogió porque los atrajo hacia así desde antes, ya lo tenía hecho. Porque yo pienso que él pensaba para todos los siglos, lo que decíamos ahora, o sea, que en todos los siglos iba a haber gente que no iba a tener grandes virtudes, que no iba a tener mucha elocuencia, ni mucha inteligencia, y nada de eso importa porque a la final lo que importa es que tú puedas creer el mensaje. Quizás los más inteligentes, bueno, los sacerdotes es muy raro el que creyó. No solamente no creyeron en él como persona, creen en el mensaje, no creas en el mensajero, creen en el mensaje si te parece que es coherente, pero no, ni eso podían. Y entonces yo pienso que Jesús estaba pensando para que en todos los siglos hubiese gente que se pudiera identificar con estas personas y como tú mismo decías, que no necesitas tener no, que yo no califico, que yo no tengo ese currículum para poder pertenecer a ese grupo, sino que aquí entramos todos. Ajá, así es, sí. Y ese mismo ejemplo que Felipe le daba a las gentes de su época, pues nos lo está dando a nosotros también, pues como acabas de decir, para todas las épocas. Todos podemos eh, pues participar de proclamar esa buena nueva, ese evangelio. Y como ya hemos visto, no solamente con palabras, sino yo siempre insisto, lo más importante, con la acción, como uno vive. Sigo entonces ahora con Flor para que veamos el sexto y último de este día. Muchas gracias, Carlitos. Bien, 6. El honesto Natanael. Natanael, el sexto y último de los apóstoles escogidos por el Maestro mismo, fue llevado a Jesús por su amigo Felipe. Estuvo asociado en varias empresas de negocios con Felipe y con él se dirigía a ver a Juan el Bautista cuando se encontraron con Jesús. Cuando Natanael se unió a los apóstoles tenía 25 años y era el segundo más joven del grupo. Era el menor de una familia de 7, era soltero y el único sostén de padres ancianos y enfermos con quienes vivía en Caná. Sus hermanos y su hermana estaban casados o habían fallecido y ninguno vivía allí. Natanael y Judas Iscariote eran los más instruidos entre los 12. Natanael había pensado en hacerse mercader. Jesús no le puso un sobrenombre a Natanael, pero los 12 no tardaron en hablar de él en términos que significaban honestidad, sinceridad. Actuaba sin engaño y esta era su gran virtud, era honesto y sincero. La debilidad de su carácter era el orgullo. Estaba muy orgulloso de su familia, su ciudad, su reputación y su país, todo lo cual es encomiable si no se lleva a los extremos. Pero Natanael tenía la tendencia de llegar a extremos con sus prejuicios personales. Tendía a prejuzgar a los individuos de acuerdo con sus opiniones personales. No titubeaba en preguntar, aún antes de conocer a Jesús, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Pero Natanael no era obstinado, aunque sí era orgulloso. No vaciló en cambiar de opinión cuando contempló el rostro de Jesús. En muchos aspectos, Natanael era el genio excéntrico de los 12. Era el filósofo apostólico y el soñador, pero era un tipo muy práctico de soñador. Alternaba entre periodos de filosofía profunda y manifestaciones en un sentido de humor original y poco común, con el estado de ánimo apropiado. Perdón, con el estado de ánimo apropiado, era probablemente el mejor narrador de historias entre los 12. Jesús disfrutaba enormemente escuchando a Natanael conversar de cosas tanto serias como frívolas.
Natanael progresivamente fue tomando más seriamente a Jesús y el reino, pero nunca se tomó a sí mismo demasiado en serio. Todos los apóstoles amaban y respetaban a Natanael, y él se llevaba muy bien con todos ellos, excepto con Judas Iscariote. Judas no creía que Natanael se tomaba su apostolado suficientemente en serio, y una vez tuvo la temeridad de ir secretamente a Jesús y quejarse en contra de él. Jesús le dijo: Judas, vigila cuidadosamente tus pasos, no exageres tu cargo. ¿Quién entre nosotros puede juzgar a su hermano? No es la voluntad del Padre que sus hijos deban participar solamente de las cosas serias de la vida. Déjame repetirte, he venido para que mis hermanos en la carne puedan tener más gozo, alegría y abundancia de vida. Vete pues, Judas, y haz bien lo que se te ha encomendado, pero deja que Natanael, tu hermano, le rinda cuenta de sí mismo a Dios. El recuerdo de este episodio, juntamente con el de otras experiencias similares, vivió por mucho tiempo en el corazón iluso de Judas Iscariote. Muchas veces cuando Jesús se iba a la montaña con Pedro, Santiago y Juan y había tensión y confusión entre los apóstoles e incluso Andrés no sabía qué decir a sus desconsolados hermanos, Natanael aliviaba la tensión con una pizca de filosofía o un granito de humor, un buen humor también. El deber de Natanael era velar sobre el bienestar de las familias de los 12. Frecuentemente estaba ausente de los concilios apostólicos porque en cuanto se enteraba de una enfermedad o de algún acontecimiento fuera de lo común que afectaba a una de las personas a su cargo, no perdían tiempo en llegar a esa casa. Los 12 estaban tranquilos porque sabían que en manos de Natanael el bienestar de sus familias estaba a salvo. Natanael reverenciaba a Jesús particularmente por su tolerancia. No se cansaba de contemplar la tolerancia y la compasiva generosidad del Hijo del Hombre. El padre de Natanael, Bartolomé, murió poco después de Pentecostés, después de lo cual este apóstol viajó a Mesopotamia y a la India, proclamando la buena nueva del reino y bautizando a los creyentes. Sus hermanos apóstoles nunca supieron lo que fue del otrora filósofo, poeta y humorista, pero él también fue un gran hombre en el reino e hizo mucho por divulgar las enseñanzas de su maestro, aun cuando no participó en la organización de la subsecuente iglesia cristiana. Natanael murió en la India. Y bueno, aquí tenemos un mapita que nos puso Carlitos y podemos ver todo lo que él pudo haber viajado para llegar hasta la India y todo ese tiempo, bueno, también proclamando las enseñanzas de nuestro maestro. Este gran documento fue compartido el día de hoy por Luisito Villamizar, Carlos García y Flor Robles. Me parece bien interesante este último esta última sección, este último apóstol que acabamos de leer, porque de manera personal, y esa es opinión mía personal, cuando hay esos rumores de que dicen que Jesús regresó y que regresó a la India y que vivió ahí a la India, me hace pensar que quizá esos rumores se pueden haber variado a partir de que Natanael se fue a la India y quizá dentro de sus enseñanzas alguien o algunos confundieron lo que era la enseñanza que dejaba Natanael con la misma persona de Jesús. Y quizá de ahí surgió ese rumor de que Jesús después de muerto regresó y que quedó a vivir en la India. Eso es una opinión personal en base a esos rumores que he escuchado por ahí. Seguramente algunos de ustedes también han escuchado esos rumores. Sabemos que el cuerpo de Jesús ya no existía, Jesús no podía regresar. Y además, no iba a cambiar un universo local por venir aquí a vivir este mismo planetita donde le fue tan mal. Pero bueno, es parte de los rumores que llegaron y las opiniones que se han generado a partir de este mismo desconocimiento que tenemos sobre lo que sucedió con los apóstoles también, ¿no? Que ahora, gracias a la quinta revelación, podemos conocer y con lujo de detalle, además, como nos lo cuentan los reveladores. Perdón, Flor. Sí. Sí, pero yo he escuchado eso mismo, pero no después de que él resucitó, sino durante los llamados años perdidos. Como la humanidad no Oh, sabe lo que él hizo,
desde que tenía 12 años hasta que empezó a predicar, esos son los llamados años perdidos. Pues algunos sí he escuchado eso, que dicen que él estuvo preparándose y estudiando en la India, eh, antes pues de morir. Pero pues ya sabemos bien qué fue lo que pasó. También quiero hacer la observación que este es otro de los apóstoles del que yo creo murió de muerte natural, porque en la India no lo iban no estaban judíos que lo acusaran, ni los romanos, ni nadie, así que yo no creo que lo hayan ejecutado allá. Pero pues el libro no nos dice simplemente que murió en la India, pero yo asumo pues que fue de muerte natural. Siga, Flor. Ah, no, muchas gracias, Carlitos, por esa aclaración, porque sí, en verdad hay mucho desconocimiento, esos supuestos años perdidos. Ahora ya sabemos que él anduvo viajando en el Mediterráneo, conociendo al hombre, inclusive dejando sus enseñanzas, ¿no? Y bueno, la ventaja es que sea una cosa, sea otra, todo lo que nos llegó eventualmente, para eso son las revelaciones, bueno, corrigen y aumentan las anteriores, ¿no? Y eso es lo bonito de esto que estamos estudiando y compartiendo ahora, que poco a poco vamos a ir conociendo la historia, pero como realmente sucedió, no como buenamente nos llegó. Es una gran ventaja. Algo por qué estar agradecidos, creo yo. ¿Alguien más tiene un comentario? Adelante, Valdemar. Sí, efectivamente, la falta de información, al haber falta de información, pues mucha gente especula, hace historias en medio, se inventan un montón de cosas y pues hay hasta películas, programas, series, un montón de cosas en realidad de cosas que no eran comprobadas ni nada, pero como vuelvo a lo mismo, o sea, al haber esos huecos de no saber qué pasó, este, pues se inventan historias según el autor que quiera ponerlo. Algún día me gustaría, como platicamos la otra vez, que ya teniendo esta revelación, realmente se hiciera, se difundiera por medio de programas, no sé, series, de todo, como realmente fue. Y sería muy bonito ver la historia de Jesús desde toda su vida, y ya con la información que se tiene. Muchas gracias, saludo a todos. Muchas gracias, Valdemar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Poco a poco lo vamos a ir a hacer. Ahora es tarea nuestra, pues, hacer todo eso y lograr una masa crítica que eventualmente contagie al resto del mundo. Y mientras, bueno, le paso la palabra a Carlitos. Todo tuyo el micrófono, Carlitos. Gracias, Flor. Bien, pues entonces, así hemos visto esta primera parte de este documento. La próxima semana, entonces, continuaremos con los 6 siguientes. Y bueno, muchas gracias por estar aquí presentes, por acompañarnos. Y los invito entonces a que nos acompañen esa próxima semana. Mientras tanto, un buen resto de día y un feliz fin de semana. Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Un Chao. abrazo a Gracias. todos. Un Gracias. abrazo.